Edgar Allan Poe fue un escritor, poeta, crítico y editor estadounidense, conocido por sus relatos de terror y novela gótica. Con un estilo tétrico muy innovador en su época, marcó los primeros peldaños de la novela actual de terror y detectivesca. Nació el 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts. Cuando Edgar tenía solamente 2 años, su padre abandonó la familia. Poco tiempo después, su madre falleció, dejando a Poe junto a su hermano y su hermana huérfanos. Los 3 fueron separados y Poe fue adoptado por la familia Allan. John Allan era un comerciante de éxito, por lo que Edgar no tuvo problemas monetarios en su infancia y fue a buenos colegios. Su madre adoptiva, que no había podido tener hijos, siempre lo quiso y mimó mucho, pero sin embargo la relación con su padrastro nunca fue demasiado buena. Ya de pequeño, a Edgar le gustaba pasar el tiempo hojeando las revistas inglesas que encontraba en los almacenes de su padre, y con tan solo 14 años ya estaba haciendo sus primeros poemas. En aquel entonces, Poe era un buen chico, pero no del todo sociable. En esta época ya se va cociendo su estilo macabro de escritura. Poe se inscribió en la Universidad de Virginia con 17 años. Aquí empezaron a llegar los problemas. Su padre adoptivo le limitó el dinero y Edgar era aficionado a las apuestas y al alcohol. Se endeudó y tuvo que abandonar la universidad. Sin dinero ni trabajo, decidió alistarse en 1827 en el ejército de los Estados Unidos. En ese mismo año también publicó su primer libro Tamerlán y otros poemas, bajo el seudónimo de Un Bostoniano, ya que su padrastro no quería que se dedicase a la escritura y Poe no quería ser descubierto. Este pequeño poemario todavía trataba los temas típicos de la época y estaba lleno de versos que Edgar había escrito cuando era un niño. La madre adoptiva de Edgar enfermó, pero para cuando consiguió volver a casa, la señora Allan ya había fallecido. Fue una situación muy dolorosa para el poeta. Se mudó con su abuela y su tía. Fue entonces cuando publicó su segundo libro, Al-Araf, que contenía el poema más largo que escribió nunca y que además, según Poe, lo escribió cuando tenía 15 años. El poemario llamó la atención de la crítica, pero para mal. El poema era demasiado complicado. John Allan decidió hacer las paces con su hijo y le consiguió un puesto para continuar sus estudios en la Academia Militar de West Point en 1830. El escritor sobresalió en las clases, pero su padre adoptivo se casó de nuevo sin decírselo, y Edgar empezó a pelearse continuamente con él, hasta que John directamente cortase los lazos. Fue entonces cuando expulsaron al poeta de West Point debido a su mal comportamiento. Poe se encontraba sin amigos ni trabajo y estaba en serios problemas financieros. Se tragó su orgullo y le envió una carta a su padre rogando por ayuda, pero no llegó ninguna. En 1834, el padrastro de Edgar murió, dejándolo fuera de su testamento. El escritor siguió luchando por sobrevivir y en 1835 consiguió un puesto editorial en la revista de arte y literatura Southern Literary Messenger, en Richmond. Aquí Poe se ganó una reputación feroz como crítico, escribiendo comentarios despiadados de sus contemporáneos. Sus críticas fatales le valieron el apodo de Tomahawk Man. Con 27 años, el poeta se casó con su prima Virginia, que solo tenía 13 años. En algún momento de 1840, Edgar se unió a George R. Graham como editor de Graham's Magazine. Durante los años que Poe trabajó para la revista, publicó su primera historia de detectives, Los crímenes de la calle Morgue. Este fue el primer relato policíaco propiamente dicho de la historia de la literatura, y que ya mostraba el tono macabro, tanto en los propios crímenes de la obra como en los personajes. En 1845, Edgar publicó su primer gran cuento de terror, El Cuervo. El poema está considerado de los poemas más conocidos de la literatura estadounidense y uno de los mejores y más horripilantes de su carrera. En 1847, y a la temprana edad de 24 años, la misma edad a la que su madre biológica y su hermano mayor murieron, su mujer Virginia falleció de tuberculosis. Poe fue abrumado por el dolor después de su muerte y nunca volvió a gozar de buena salud. Allan Poe pasó sus últimos días en Baltimore. Fue encontrado tirado en la calle delirando y fue llevado al hospital. En ningún momento durante esos días estuvo lo suficientemente lúcido como para explicar lo que le había sucedido. Finalmente, murió un domingo 7 de octubre de 1849. Desde entonces, un gran misticismo ha rodeado la muerte del escritor. En un primer momento se creyó que había sido a causa de una congestión cerebral o por su alcoholismo, pero ninguna causa es certera, ya que el certificado de su muerte nunca apareció. Su muerte sigue siendo un gran misterio.
Edgar Allan Poe es considerado uno de los mejores escritores de relato corto del mundo. Maestro del misterio y del terror, sigue siendo toda una referencia. Hoy os vamos a contar la del gato negro de Edgar Allan Poe. ¡Suerte esta noche! El protagonista va a ser ejecutado. No sabemos su nombre, pero antes de morir quiere aliviar sus culpas por los errores pasados. Por eso escribe una carta contando su historia. Explica que en su juventud era una persona dócil y buena, y un gran amante de los animales, al igual que su esposa. El preferido de ambos era Plutón, un gato negro de gran tamaño, muy hermoso y con una inteligencia asombrosa. Era tan fiel como un perro y no dejaba a su dueño ni un minuto. Con el tiempo y el alcohol, el carácter del hombre cambió radicalmente, como si el demonio moviera sus hilos. Vivía irritado y melancólico. Incluso su mujer llegó a ser víctima de su locura. Plutón era el único afortunado que se libraba de los maltratos. Hasta que una noche el viejo gato sufrió la demencia de su amo. El hombre lo agarró para que el animal no escapara y el felino le mordió la mano. Como si le hubiera introducido un veneno maligno, la furia diabólica se apoderó del dueño y con una navaja le sacó el ojo. Al día siguiente el agujero donde estaba el ojo tenía un aspecto horrible, pero el remordimiento se disipó con una copa de vino. El gato huía de su dueño, hasta que un día no pudo escapar de la sed de mal de su amo. Este cogió al animal, le pasó una cuerda por el cuello y lo colgó de un árbol. Esa misma noche se despertó con su casa en llamas. Él y su mujer lograron escapar, pero perdieron todos sus bienes. Al día siguiente visitó las ruinas de la casa y se quedó petrificado al ver grabado en la única pared que quedaba el cuerpo de un gran gato negro. Alrededor del cuello del animal había una cuerda. Varias noches después, el hombre bebía en una taberna, cuando una mancha encima de un barril llamó su atención. Un gato negro le miraba fijamente. Un escalofrío recorrió su cuerpo al descubrir su parecido a Plutón. Sin embargo, este tenía una gran mancha blanca en el pecho. Era cariñoso y se dejaba acariciar. Por ello, cuando el hombre volvió a su casa, el gato le siguió, convirtiéndose en la nueva mascota. Pero la repulsión hacia el menino no tardó en llegar, ya que a este también le faltaba un ojo. Las ganas de matar al animal aumentaban, pero a su vez le temía. Un día se dio cuenta de que la mancha blanca del gato tenía forma de horca. Poco a poco fue enloqueciendo. Sentía constantemente el aliento del felino sobre él, y los malos pensamientos invadían su mente, pero era su mujer la que sufría los golpes de cólera. Un día, bajando al sótano, el gato casi tira a su dueño por las escaleras, por lo que este, enfadado, alzó su hacha para clavársela al animal. Pero su mujer se interpuso. La rabia atrapó al pobre hombre, que clavó el hacha en la cabeza de su mujer. Ella cayó muerta a sus pies. Sabía que tenía que esconder el cuerpo, por lo que decidió emparedar el cadáver en el sótano. Después comenzó a buscar al animal causante del homicidio. Sin embargo, el gato se había escondido. Su desaparición le produjo un gran alivio. Podría dormir sin ser molestado. A los días, la policía se presentó en su casa. Como sabía que su escondite era seguro, actuó tranquilo. Investigaron sin encontrar nada y antes de que se marcharan, el asesino triunfante les habló de la solidez de la casa, golpeando la pared, justo donde se encontraba su esposa. En ese instante, una voz salida del infierno traspasó la pared. Era un alarido inhumano, lleno de dolor. El asesino se alejó tambaleándose de la pared y la policía la abrió, dejando al descubierto el cadáver lleno de sangre. Sobre su cabeza, con la boca abierta y un único ojo, estaba apoyado el siniestro gato, el que le había inducido al crimen y que ahora le delataba. Si has aguantado hasta el final, no olvides suscribirte y comenta tu cuento de terror preferido. ¡Hasta el próximo vídeo!